A los 37, nada parecía estar mal. No hubo una crisis, no hubo una pérdida repentina, no hubo un error evidente. Sus ingresos eran estables, las cuentas estaban pagadas, la rutina funcionaba. Desde afuera, su vida tenía sentido. Y justamente ahí estaba el problema. Porque la sensación no llegó como miedo, llegó como peso. Una presión silenciosa, casi invisible que empezó a colarse en cada decisión. Salir a cenar requería una pausa. Planear un viaje exigía justificación. Incluso las decisiones pequeñas empezaron a sentirse caras. No porque estuviera quebrado, sino porque cada opción ahora pedía cálculo. Al principio lo ignoró. Se dijo que eso era ser adulto. Responsabilidad, madurez. Pero en el fondo algo no encajaba. La vida no se sentía frágil, se sentía limitada. Sus ingresos no habían bajado, su estilo de vida no se había derrumbado. Y aún así, el espacio para moverse, para elegir con libertad, para actuar sin pensar demasiado, se había ido reduciendo. Y esa reducción era difícil de explicar, porque cuando nada está visiblemente mal, no hay permiso para quejarse. Así que se quedó en silencio. No dijo nada cuando otros hablaban de nuevos planes. No reaccionó cuando las conversaciones giraban hacia cambios, riesgos, movimientos. Sonrió, asintió, se mantuvo neutral. Pero por dentro, una pregunta se repetía. Si todo está bien, ¿por qué cada año se siente más pesado? Esa pregunta lo acompañó a casa. Aparecía de noche cuando ya no quedaban distracciones. Y no tenía que ver solo con dinero. Tenía que ver con el tiempo. Porque a los 27, la estabilidad parecía temporal. A los 32, parecía responsable. A los 37, empezó a sentirse permanente. Y la permanencia sin crecimiento asfixia. Se dio cuenta una noche cualquiera haciendo algo totalmente normal. Sentarse, abrir la computadora, mirar los mismos números de siempre. El mismo ingreso, la misma estructura, las mismas expectativas. Y entonces lo entendió. Nada en su vida lo estaba empujando hacia adelante. Todo estaba diseñado para que nada cambiara. Ese pensamiento no lo asustó. Lo incomodó. Porque estar en crisis es evidente. Fracasar es visible. Pero quedarse quieto mientras todo funciona, eso se esconde detrás de la comodidad. Detrás de rutinas que sirven. Detrás de números aceptables. Detrás de una vida lo suficientemente estable como para no exigir cambios. A los 37 no estaba fallando. Pero tampoco estaba construyendo nada nuevo. Y por primera vez, ya no pudo ignorar esa verdad. La estabilidad se siente como seguridad. Por eso seduce. Promete previsibilidad, control, un futuro que se puede planear sin sorpresas. Durante años, esa promesa funcionó. Pero en algún punto, sin aviso, la estabilidad dejó de protegerlo y empezó a contenerlo. No porque sus ingresos bajaran, no porque algo se rompiera, sino porque nada cambió. Y lo que no cambia, con el tiempo, crea límites invisibles. Empezó a notarlo en momentos pequeños, cuando aparecía una oportunidad y su primera reacción ya no era curiosidad, sino cálculo. Cuando un cambio se sentía menos como posibilidad y más como un riesgo difícil de justificar. Cuando crecer empezó a parecer irresponsable. Se dijo a sí mismo que eso era experiencia, que los más jóvenes podían equivocarse, que ahora tocaba ser cuidadoso. Pero el cuidado se convirtió en duda, y la duda, poco a poco, en costumbre. El problema no era la falta de ambición, era que la ambición ya no tenía por dónde salir.
Sus ingresos sostenían su vida, pero no la expandían. Cada aumento de costos, cada ajuste del mundo a su alrededor, hacía que su realidad financiera se sintiera más apretada, aunque los números siguieran iguales. La vivienda pesaba más, el tiempo se volvió caro, la libertad empezó a exigir renuncias que no estaba dispuesto a hacer. Así que se quedó donde estaba, y quedarse se volvió normal. Ese es el peligro de la estabilidad. No te encierra con fuerza, te encierra con comodidad. No hay alarma, no hay urgencia, no hay un punto claro de quiebre, solo un acuerdo silencioso con el presente. Después, cuando todo esté más claro, cuando tenga más margen. El después se fue moviendo. La claridad nunca llegó. El margen no apareció solo, porque la estabilidad no crea impulso, solo conserva lo que ya existe. Y cuando la conservación se confunde con progreso, las posibilidades empiezan a desaparecer sin que nadie lo note. Ya no estaba eligiendo seguridad, estaba evitando la incomodidad. Y la incomodidad es la puerta del crecimiento. Al evitarla durante años, había construido sin darse cuenta una vida que resistía el cambio. No por intención, no por miedo explícito, sino por acumulación. Su ingreso estable se había convertido en un techo, no porque fuera bajo, sino porque todo lo que estaba por encima empezó a sentirse inaccesible. Salir parecía riesgoso, empezar algo nuevo parecía imprudente, expandirse parecía poco realista. Y la pregunta dejó de ser ¿qué quiero construir?, para convertirse en ¿qué puedo mantener? Ese cambio fue silencioso, pero fue decisivo. La comparación no empezó en Internet. No nació de fotos editadas ni de historias exageradas. Empezó en conversaciones reales. Personas que conocía, personas cercanas, personas que durante mucho tiempo habían vivido de una forma muy parecida a la suya. Ganaban más o menos lo mismo, tenían responsabilidades similares, habían tomado decisiones parecidas, y aún así algo había cambiado. Sus vidas parecían más flexibles. Hablaban de movimientos, no de rutinas, de pruebas, no de mantenimiento, de posibilidades, no de límites. Nada extremo, nada irresponsable, solo avance. Y esa diferencia era imposible de ignorar, porque él no estaba mal, no estaba en crisis, no estaba cayendo. Simplemente observaba cómo otros se expandían mientras él se mantenía contenido. Eso era lo que incomodaba. No había una razón clara para explicar la distancia, ningún error evidente, ningún fracaso visible, lo que hacía la sensación aún más difícil de justificar. ¿Cómo puedo sentirme atrás si todo está bien? Pero esa pregunta no iba al fondo, porque quedarse atrás no siempre significa perder terreno. A veces significa quedarse quieto mientras el tiempo avanza. Empezó a notar cómo había cambiado su forma de pensar. Los planes a largo plazo se sentían abstractos. Las ideas grandes parecían poco realistas. La ambición se había suavizado hasta convertirse en preferencia. No por falta de deseo, sino porque el deseo sin opciones cansa. Cada idea venía acompañada de un cálculo interno. ¿Qué tendría que sacrificar? ¿Qué podría salir mal? ¿Vale la pena alterar lo que ya funciona? Y poco a poco el no empezó a aparecer más seguido que el sí. Ese patrón no se sentía como miedo, se sentía como prudencia. Pero la prudencia, repetida el tiempo suficiente, se convierte en identidad. Empezó a ver su futuro como una extensión exacta de su presente. La misma estructura, las mismas limitaciones, los mismos márgenes. Y esa proyección era inquietante, porque si nada cambiaba, nada iba a cambiar. Ni el próximo año, ni dentro de 5. La vida que había construido era lo suficientemente estable como para continuar sin interrupciones. Y eso, lejos de tranquilizarlo, lo inquietó.
No temía la escasez, temía la permanencia. Despertar a los 50 con las mismas conversaciones, las mismas restricciones, las mismas preguntas nunca hechas, y saber que había elegido la comodidad por encima de la expansión, decisión tras decisión. La comparación nunca fue sobre dinero, fue sobre movimiento, y una vez que notó esa diferencia, ya no pudo dejar de verla. La verdad no llegó como urgencia. No hubo pánico, no hubo una necesidad inmediata de cambiarlo todo. Lo que llegó fue claridad. La comprensión de que su problema nunca había sido el ingreso, era la dirección. Durante años había optimizado su vida para la estabilidad. Meses previsibles, rutinas confiables, una vida que rara vez lo sorprendía. Y al hacerlo, había ido eliminando la fricción. Pero la fricción es donde ocurre el crecimiento. Sin fricción, la vida no se rompe, se estanca. Nunca eligió el estancamiento de forma consciente, simplemente fue evitando la incomodidad cada vez que aparecía, postergando decisiones que no ofrecían garantías, retrasando movimientos que no parecían seguros, eligiendo mantener antes que avanzar. Y el tiempo recompensó esas elecciones con consistencia. El mismo ingreso, la misma estructura, el mismo techo. A los 37, ese patrón se hizo visible. No como un fracaso, sino como repetición. Y la repetición, cuando no es intencional, se convierte en una trampa, porque la estabilidad no pregunta hacia dónde vas, solo te pide que sigas. El verdadero cambio ocurrió cuando dejó de preguntarse ¿cómo puedo ganar más? Y empezó a preguntarse ¿qué tipo de vida estoy reforzando con las decisiones que tomo hoy? Esa pregunta lo reordenó todo. El ingreso dejó de ser el centro. El movimiento se volvió la medida. ¿Su vida se estaba expandiendo o solo continuaba? ¿Sus decisiones estaban creando opciones o protegiendo comodidad? Las respuestas no fueron cómodas, pero fueron honestas. Y la honestidad es el inicio del cambio. No un cambio impulsivo, no una acción dramática, sino movimiento intencional. La comprensión no exigió riesgo inmediato, exigió conciencia. Porque una vez que entiendes cómo la estabilidad puede transformarse silenciosamente en un techo, ya no puedes ignorarlo. Y cuando reconoces que tu vida no avanza sola, entiendes algo fundamental. El progreso no es automático, se elige, una y otra vez, en silencio, decisión tras decisión. A los 37 no era tarde, pero estaba frente al límite de la permanencia. Y esa conciencia, tranquila, firme, imposible de ignorar, marcó el final del estancamiento y el comienzo de la dirección.